Capítulo 1. La ilusión de la separación entre Oriente y Occidente. Desde los primeros mapas escolares hasta los titulares periodísticos, existe la arraigada idea de un mundo dividido en dos mitades: Oriente y Occidente. Se habla de un choque de civilizaciones milenario, como si desde tiempos inmemoriales el Este y el Oeste hubieran sido entidades opuestas y claramente delimitadas. Esta visión supone que a un lado estarían la razón, la libertad y el progreso, y al otro el misticismo, el despotismo y la tradición. Sin embargo, tal dicotomía resulta ser más una construcción imaginaria que una realidad histórica permanente. De hecho, diversos pensadores y estudiosos han cuestionado la noción de una brecha insalvable entre ambas esferas culturales, tildándola de ilusoria o al menos exagerada. Cabe aclarar que hablamos de Oriente y Occidente como si fueran bloques monolíticos, pero estas etiquetas ocultan una enorme diversidad interna. Bajo el rótulo de Oriente se suelen agrupar civilizaciones tan dispares como China, la India, Persia, el mundo árabe islámico o el lejano Oriente, mientras que Occidente pretende englobar tanto a Europa como a sus extensiones americanas. Son categorías generales y relativas. No en vano Oriente proviene del latín oriens, donde nace el sol, y Occidente de occidens, donde se oculta el sol, marcando un punto de vista eurocéntrico. Desde la perspectiva china, por ejemplo, el oeste eran en otro tiempo las tierras de Asia Central. Para los medievales europeos, el Oriente aludía sobre todo al levante mediterráneo. A pesar de su vaguedad, estos conceptos han ejercido una poderosa influencia en la forma de entender la historia mundial. La idea de una separación nítida es tan seductora que ha perdurado hasta nuestros días en múltiples discursos. En el siglo XX tuvo incluso una encarnación geopolítica. Durante la Guerra Fría, el Este pasó a identificar al bloque comunista y el Oeste al capitalista, reutilizando las viejas etiquetas para un enfrentamiento ideológico. Y a finales de ese siglo se popularizó la tesis del politólogo Samuel Huntington sobre el choque de civilizaciones, según la cual las grandes identidades culturales, un bloque occidental judeocristiano versus un bloque oriental islámico o confuciano, definirían los conflictos del siglo XXI. Aunque controvertida y simplificadora, esta teoría caló hondo en el imaginario popular, reforzando la noción de una brecha esencial entre Este y Oeste. Incluso en expresiones cotidianas resuena este imaginario. Oriente es Oriente y Occidente es Occidente, y nunca se encontrarán, escribió el poeta Rudyard Kipling en 1889, resumiendo un prejuicio ampliamente extendido. Sin embargo, la realidad histórica contradice estos absolutos. La pretendida frontera civilizatoria ha cambiado de lugar y de significado con el tiempo, y en muchas ocasiones se ha desvanecido por completo. Lo que hoy entendemos por Oriente y Occidente es el resultado de procesos concretos, no de una fatalidad geográfica o cultural eterna. De hecho, la línea divisoria más emblemática, la que separa a Europa de Asia en los mapas, es arbitraria y móvil. ¿Acaso la cultura cambia súbitamente a uno y otro lado del Bósforo o de los montes Urales? Ni siquiera la geografía física respalda una partición tajante del viejo mundo en dos civilizaciones incomunicadas. Aquello que suele presentarse como un choque milenario es a menudo una proyección ideológica hacia el pasado. Ya en el siglo XIX, historiadores románticos narraban la guerra entre Grecia y Persia, siglo V a.C., como la primera gran confrontación entre Occidente y Oriente, entre la libertad y la tiranía. Más tarde, los conflictos entre Roma y los partos o persas, o las cruzadas entre europeos cristianos y musulmanes, se reinterpretaron bajo el lente de esa dualidad. Pero estas narrativas ignoran que las culturas nunca han vivido en compartimentos estancos. Por el contrario, han florecido gracias a continuos contactos e intercambios. Asimismo, si examinamos el flujo de ideas y descubrimientos a lo largo de la historia, notamos una circulación constante entre Este y Oeste. Lo que hoy consideramos aportes occidentales
a menudo tuvo orígenes orientales y viceversa. Por ejemplo, el alfabeto que emplean las lenguas europeas proviene de una innovación de Oriente Próximo, el alfabeto fenicio adaptado por los griegos. Las principales religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo, islam, nacieron todas en Asia Occidental antes de arraigar en Europa. Por otro lado, invenciones cruciales como la pólvora, la brújula, el papel o la imprenta se desarrollaron primero en Asia y más tarde revolucionaron a Europa. Incluso conceptos científicos y matemáticos fundamentales, desde la noción del cero y el álgebra hasta ciertas técnicas de navegación, viajaron de Oriente a Occidente. Ninguna civilización ha sido un mundo aislado. Las rutas comerciales, las migraciones y la traducción de textos han tejido un tapiz de influencias mutuas que no se puede desenredar en dos hebras separadas. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en la Bagdad del siglo IX, durante el apogeo de la Casa de la Sabiduría. En este centro de saber del califato abasí, trabajaron codo a codo sabios de orígenes diversos persas, árabes, griegos, sirios, judíos, traduciendo al árabe las grandes obras de la filosofía y la ciencia de la antigüedad clásica. Allí se recuperaron para Oriente los escritos de Aristóteles y Platón, al tiempo que se incorporaban conocimientos de la India y Persia. Paradójicamente, esas ideas occidentales renacieron en Oriente para luego, siglos más tarde, reingresar a Europa a través de Al-Ándalus y las Cruzadas. La supuesta frontera civilizatoria se disipa en este crisol. Lo que llamamos herencia grecolatina sobrevivió gracias al esfuerzo de eruditos musulmanes, y a su vez el Islam clásico floreció nutriéndose de legados helénicos y orientales por igual. En palabras del periodista Andrés Mourenza, la división Oriente-Occidente parece de toda eternidad, desde el Imperio Romano como mínimo, alimentando la convicción de que ambas civilizaciones estarían condenadas a chocar y de que sus pueblos son radicalmente diferentes por esencia. Pero advierte Mourenza, esa línea mayor que se presenta como la escisión entre Europa y Oriente no existía hace 100 años. Fue trazada artificialmente a sangre y fuego tras el derrumbe del Imperio Otomano. En efecto, hasta bien entrado el siglo XX, amplias regiones eurasiáticas convivieron bajo un mismo entramado político y cultural. Piénsese en el Imperio Otomano mismo, que abarcaba territorios tanto en Europa como en Asia. La clara frontera Oriente-Occidente que hoy damos por supuesta es, en gran medida, un producto de la historia reciente. Frente a estas evidencias, autores como Edward Said, Kenneth Pomeranz o Reinhard Koselleck han propuesto lecturas críticas que desmontan el mito de la separación milenaria. Said, en Orientalismo, denunció que la supuesta dicotomía servía para justificar relaciones desiguales de poder. El orientalismo es un estilo de pensamiento basado en una distinción ontológica y epistemológica entre el Oriente y el Occidente. Esta forma de pensar, arraigada sobre todo desde la época colonial, llevó a que la cultura europea adquiriera fuerza e identidad al ensalzarse a sí misma en detrimento de Oriente, al que consideraba inferior. Occidente, dicho llanamente, se inventó un Oriente a su medida, definiéndose por oposición a un otro exótico, pasivo o atrasado. Por su parte, Kenneth Pomeranz, al analizar las trayectorias económicas comparadas, demostró que la gran brecha material entre Europa y las principales sociedades de Asia no viene de milenios atrás, sino que se abrió apenas en tiempos modernos, hacia el siglo XVIII a XIX. De hecho, la esperanza de vida en China o Japón, hacia 1750, era semejante a la de las regiones más prósperas de Europa, y el nivel de consumo alimentario per cápita tampoco difería demasiado del inglés. Sin las enormes ventajas que supusieron para Europa la explotación de las tierras y riquezas de América, junto a la disponibilidad de energía barata, el carbón, en Inglaterra, difícilmente se habría producido ese salto industrial que distanció a Occidente de Asia. La supremacía occidental, por tanto, no estaba escrita desde la antigüedad, sino que fue el resultado de circunstancias históricas específicas y relativamente recientes.
Finalmente, Koselleck nos recuerda que nociones como Occidente u Oriente son categorías históricas que nacen y se transforman. El propio concepto moderno de un Occidente ideológico cobró fuerza hacia fines del siglo XVIII, en el contexto de la Ilustración y las revoluciones, junto con otros vocablos políticos fundamentales. Nada de esto sugiere que Oriente y Occidente fueran polos fijos desde la noche de los tiempos. Más bien, indica cuánto han cambiado esas ideas y cómo han sido utilizadas con distintos propósitos a lo largo de la historia. Planteada así, la pregunta ¿cuándo se separaron Oriente y Occidente? Puede ser engañosa, pues presupone que existieron dos entidades claramente definidas que en algún punto rompieron sus lazos. Como veremos, más que un momento único de ruptura, hay que rastrear un proceso gradual de construcción de estas categorías y de mutua definición por contraste. Identificar su origen no implicará señalar una fecha exacta, sino desentrañar un relato tejido a lo largo de los siglos, en el que Oriente y Occidente se inventaron el uno al otro. A lo largo de los siguientes capítulos, exploraremos con un enfoque histórico, literario, filosófico, cómo se fue construyendo y cuestionando la noción de una separación entre Oriente y Occidente. Empezaremos por los albores de la civilización, una época en que tales categorías carecían de sentido. Las primeras ciudades e imperios en Mesopotamia, Egipto o el Valle del Indo florecieron sin verse a sí mismos como Oriente u Occidente, y los mitos fundacionales reflejaban la unidad de la experiencia humana más que una división entre este y oeste. Veremos luego cómo los antiguos griegos acuñaron la idea del bárbaro para referirse al extranjero, en principio simplemente al que no hablaba griego. Y cómo tras las guerras médicas contra Persia, esa noción adquirió tintes peyorativos, contraponiendo a los helenos libres frente a los asiáticos esclavos, plantando quizás la semilla de una retórica civilizatoria. Analizaremos el prolongado pulso entre Roma y Persia, dos imperios espejo que, más que representar polos inconciliables, reflejaban ambiciones e influencias mutuas. Recorreremos siglos de rivalidad, desde las legiones de Craso derrotadas en Carrae hasta el emperador romano cautivo en la corte persa. Pero también de intercambio. Rutas de seda que llevaban seda china a Roma y vidrio romano a Persia. Ideas religiosas que cruzaban fronteras e incluso respeto entre adversarios. Examinaremos luego cómo, con la expansión del cristianismo y del islam, la alteridad adoptó tintes principalmente religiosos. El otro pasó a ser el infiel. Las cruzadas, la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos en lugares como Al-Ándalus y las visiones mutuas entre la cristiandad y el islam forjaron nuevos estereotipos y entendimientos del adversario. Después, en la era moderna, presenciaremos la construcción consciente del Oriente por parte de las potencias coloniales europeas. Nace el orientalismo académico y artístico que exalta o denigra al Oriente, los harenes exóticos, los déspotas asiáticos, al mismo tiempo que Occidente se autodefine como cuna de la razón y el progreso. Revisaremos cómo la colonización y la literatura crearon imágenes perdurables del Oriente y consolidaron la idea contemporánea de Occidente como antítesis civilizada. Finalmente, en la conclusión, nos preguntaremos si acaso Oriente y Occidente alguna vez estuvieron verdaderamente separados, o si la línea divisoria no es más que un espejismo que se desvanece cuando nos acercamos. Reflexionaremos sobre lo que implica derribar este mito. Entender la historia global no como un choque de bloques eternos, sino como un entramado de interacciones donde las identidades se definen y redefinen constantemente. En suma, la mayor distancia entre Oriente y Occidente quizá haya residido siempre en nuestra mirada, y no en la realidad misma.